No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de ser. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Como cada miércoles, como cada jueves, de 20 a 21 horas, acá estamos con mi amigo Ricardo Fernández Totti. Mi nombre es Víctor Hugo Gessi, estamos haciendo Historias de Vida. ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, bien, con una temperatura... No ideal. No ideal, pero bueno... Está bravo, ¿eh? Está bravo. Pero bien, contento, como siempre, poder estar acá, charlar, y bueno, son cosas que alimentan el alma. Alimentan el alma. Y hoy por hoy no es poca cosa. No, la verdad que no. No es poca cosa alimentar el alma. Así que, bueno, acá estamos, siempre recordando nuestra infancia. Nuestra infancia, que es lo que vamos, en un momento vamos a ver un videíto ahí que estuvimos, no armamos nosotros, no, por supuesto, pero lo buscamos en la preproducción y nos pareció muy interesante pasarlo para de ahí arrancar con los temas. Pero antes de eso, tenemos que saludar a Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? No, la gente ya te conoce, así que Alejandro Filimonchuk, hincha del Porvenir, así que él es quien está al mando de los comandos de Radio de Todos, desde Lanús, oeste, provincia de Buenos Aires, República Argentina y para todo el mundo. Así que ahora un ratito vamos a pasar un video para ya arrancar con los temas que tenemos pensados para hoy. Qué día, Ricardo, hoy, ¿eh? Qué día terrible. Qué día terrible. Para mí debe estar haciendo 60 grados. Yo me imagino, aquellos que tuvieron que caminar por el microcentro. Yo te puedo hablar de eso. Yo me imagino lo que deben haber pasado. Yo me imagino lo que fue hoy todo el centro, ¿no? Bueno, para aquellos, creo que algo han visto, hoy fue un día de mucha movilización. Sí. Mucha movilización política. Sí. Y eso parece que no, pero eso hace como que todo se complique un poco más. Totalmente. Pero, ojo, a ver, que se complique por el movimiento en sí, en buena hora que se haga, mientras que todo sea en paz, mientras todo esté en paz y todo esté con tranquilidad, está bárbaro, pero sí aumenta la temperatura de una forma. Terrible. Mira, yo te puedo contar, trabajar en el microcentro es como trabajar en el Sahara, más o menos. Aquellos que en algún momento tuvimos la oportunidad de desempeñarnos en esa zona, salir de los lugares, porque en definitiva dentro de un banco, de una financiera o de alguna empresa o algún edificio del microcentro, la temperatura es de 22, 23 grados. Cuando vos te trasladás a la calle, sí, parece que la temperatura que hay en la calle, la temperatura ambiente se multiplicara por 2 o por 3. Claro, es impresionante la sensación de ahogo que vos tenés cuando tenés días de temperatura como hoy, por ejemplo, y quizás más, donde vos sentís que como que te falta el aire, cuando tenés ese shock del cambio del frío al calor, el frío ambiente interno al calor externo, ¿no? Lo mismo te pasa cuando volvés con el cuerpo caliente a entrar a esa zona de frío, que esos cambios de temperatura son terribles para el físico, para desarrollar la actividad que tenés que desarrollar, ¿no? Es muy complejo. Pero el microcentro es un lugar muy caliente porque tenés
la temperatura de los equipos de aire acondicionado que refrigeran los edificios, los vehículos, los subterráneos que también tiran calor, salen a la superficie, el calor sube. Claro. Así que es muy complejo la vida en el microcentro. Como bien decía, compadecemos a aquellos que tienen que caminarlo y con estos días, ¿no? Además del clima de Buenos Aires, que tiene una humedad impresionante. El calor de Buenos Aires tiene una humedad impresionante, sí, sí. Una carga de humedad fantástica. Sí, sí, Estás sí. todo el día transpirando, todo el día con la ropa húmeda. Claro. Es muy difícil, ¿no? Con el clima de Buenos Aires. Ahí está. Así que bueno, pero siempre, bueno, tratando, uno ya está metido en en esta movida del ir y venir y hacer cosas y qué sé yo. Entonces, no parar. Claro. Entonces hay un punto donde uno dice, ¿qué está pasando? Acá el cuerpo me está diciendo 10 minutos, parate. 5 minutos, tomate. Claro. Sí, te tomas claro un refresco o algo, y después a continuar. Bien. Así que, por supuesto que cada vez que uno hace esto, uno es como que todo es más calmo. Sí. Acá es más calmo, es más tranquilo. Entonces, bueno, es esa alegría de estar, ¿no? Entonces uno se olvida del tanto calor. Hacemos lo que nos gusta. Sí. Esto sí que nos gusta de verdad. Sí, la comunicación, estar en contacto con los oyentes, esto sí nos gusta de verdad. Sí, absolutamente. Esto es algo, es pasión. Es una pasión. Bueno, es una pasión. Como yo digo siempre, cuando hacemos conexión clásicos los miércoles, digo, todo lo que hagas, hacelo con pasión, ¿no? Y nosotros a esto le ponemos el corazón, que hacemos realmente lo que nos gusta. Alejandro, creo que tenés algo, ¿no?, para mandar al aire. Ahí está, ahí Alejandro nos va a mandar algo.
Bueno. ¿Qué cosa? ¿Qué conclusión sacamos de lo que vimos? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No, ni más ni menos cosa que tan cierta. Bueno, claro, es cierta porque es lo que vivimos. Porque es lo que vivimos. Yo quiero destacar algo de eso. Cuando dice los fracasos, antes el fracaso, y bueno, era el fracaso y era una circunstancia. Y vamos para adelante. Era una circunstancia. Y vamos para adelante. Hoy el fracaso no se perdona, uno mismo no se lo perdona. Hoy el fracaso es algo que hace nos pesa mucho, demasiado. Lo que pasa es que se ha generado... La sociedad cambió tanto, con tanta exigencia, que nos hace pensar que el fracaso fue terrible, y no es tan así. El fracaso es parte de la vida. Es parte de la vida. Déjame decirte esto, Ricardo. Sí. El fracaso, cuando nosotros éramos mucho más jóvenes, porque ahora somos jóvenes, pero éramos mucho más jóvenes, digamos, los tiempos eran más largos. Vos tenías tiempo para probar, fracasar y volverte a recuperar y volver a probar y a lo mejor tener otro fracaso y después por ahí venía la buena, ¿no? Hoy los tiempos se han acortado cronológicamente, y si vos fracasaste y a determinada edad, 40, 45 años, no tenés más capacidad de recuperación. Sí, por cómo corren los tiempos, ¿no? Claro, pero independientemente de eso, yo lo noto en chicos muy jovencitos. Muy jovencitos, que recién empiezan a vivir, y bueno, ya han fracasado en determinados aspectos de su vida, y no lo pueden soportar tampoco. Es decir, no piensan en que bueno, que hay otra oportunidad. Es el primer golpe, Sí. Pero yo creo que tiene que ver un poco con esa velocidad con la cual se vive. Pero claro. Con ese vértigo con el cual se vive todo el tiempo. Que vos decís, si no la invoco ahora, no tengo más tiempo. Tal cual. Y que hoy se exige de una forma tan inhumana. Total. Hoy se exige de una forma tan inhumana. Lo que pasa es que hay muchas herramientas. Hay demasiadas herramientas. La inteligencia artificial, por ejemplo. Sí. Entonces, claro, nosotros queremos caminar a la par de eso. Y es casi imposible. Nos estamos olvidando de nuestros cuerpos, de nuestras mentes, que no viajan tan rápido. En consecuencia necesitamos otros tiempos. Estamos viviendo demasiado acelerados. Demasiado rápido. Es que digamos, la velocidad vertiginosa con que el cambio tecnológico se insertó, no solamente en Argentina, en el mundo en general. Acá las cosas tardan un poco más en llegar, ¿no? Ahora no tanto por la internet y por todo lo que es las aplicaciones y todo, pero el cambio que se ha producido en los últimos 50 años, digamos del 80 para acá, 45 años, es impresionante. Pero, yo lo defino del carbónico a la computadora. Esto es así. Pero era, Víctor, era impensado esto que estamos haciendo.
que de una punta a la otra del mundo Sí, señor. nos estén viendo, Sí, señor. nos estén escuchando, Ajá. que se estén comunicando en el instante. Fíjate que nos pueden escuchar en cualquier, ¿cuánto hace? en el lugar más recóndito del mundo, nos pueden estar escuchando, con un teléfono en la mano y con señal, nada más que Simplemente. eso. Esto es lo que se pide. Simplemente. Sí, sí, Entonces, ¿qué estamos diciendo? sí, sí. ¿Hace cuánto tiempo escuchábamos con una espica en la mano? Sí, sí. Y lo que ¿Cuántos te estoy años? diciendo, 50 años. ¿Cuántos años? 45 años. 40 y pico de años. 40 y pico de años. Sí, señor, sí. Y hoy estamos hablando de una espica a estar hablando que nos estamos transmitiendo con el mundo entero al instante. Es maravilloso, es maravilloso, Sí, sí. pero también es peligroso, Es muy peligroso también, claro que sí. también es peligroso, Sí. porque esto, a ver, a nosotros que ya no somos viejos, pero ya somos grandes. Sí, transitamos una parte importante del ya camino, pasamos ¿no? el 3/4 de hora. Entonces, claro. Entonces, ¿qué pasa? No nos va a afectar. ¿Por qué? Porque nuestro camino, como cosa natural, es más lento. Es más lento. Ahora, a los que vienen atrás, son mucho más rápidos, son de pasos más largos. Y nosotros tuvimos que asimilar todos esos cambios. Tuvimos Son que de pasos ayornarnos. son de pasos más largos. Entonces, les afecta todo esto. Claro. No pueden decir, y bueno, tengo que hacer las cosas más pausadas. Y bueno, por eso mismo, cuán grande fue el cambio. Vertiginoso. Una cosa de locos. Pasamos de blanco a negro o de negro a blanco en muy poco tiempo. en un rato. Bueno, si uno lo compara con la historia del mundo, A ver, los grandes cambios se produjeron en los últimos estaba ¿cuánto? mirando... 80 años, 90 años, Sí. Estaba mirando... de la revolución industrial para acá. Estaba mirando el auto de Fórmula 1 de Reutemann. Y estábamos comparando con el Fórmula 1 del 2026. El Williams FW07, con el que corrió acá en el autódromo, que casi gana la carrera, que Sí. se la Y uno robó, dice... se la robó Piquet. Y uno dice, a nosotros nos parece que fue ayer. Sí. Y fue en el año 81, 82. Nos parece que fue ayer. Y uno mira todo eso y dice, no se puede creer las diferencias. No, es impresionante. Es una bicicleta con un plato volador. Bueno, fíjate que ahí la tecnología corrió al piloto, y hoy con la telemetría y con la computación y con todo, el piloto lo único que hace es manejar. Es como si estuviera sentado en un simulador. Claro. Nada más que va sentado arriba de un auto con ruedas, pero lo único que hace el piloto es manejar. El resto se maneja todo desde boxes, y lo complejo que es un volante de un auto de Fórmula 1. La cantidad de botoneras que tiene para una cosa, para otra, para el DRS, para los break delanteros, los frenos delanteros, los frenos traseros, no sé, cantidad de cosas, temperatura de neumáticos. ¿Cómo chequean? ¿Cómo el piloto puede chequear la temperatura de los neumáticos? Es impresionante. Pero independientemente. Es impresionante, es impresionante. Independientemente. Por eso dicen, está recalentando el neumático trasero izquierdo, está recalentando el neumático como forma no natural, el neumático trasero derecho. Sí. Porque gira hacia la izquierda, entonces el derecho tiene menos fricción. Y una cosa de locos. Por eso todavía, hoy día, los referentes son Fangio,
Sí. Ayrton Senna, Alain Prost, Fittipaldi, James Hunt, Jackie Stewart, los grandes pilotos de la década del 60, 70, 80, Sí, sí. que todavía hasta el año 92, cuando Ferrari aparece, mira dónde nos vamos, ¿no? Cuando Ferrari aparece con el primer auto con caja automática, que gana la carrera en Brasil, en Interlagos, con Nigel Mansell. Sí. Ahí cambia la Fórmula 1, porque viene la caja automática, viene ese auto Williams que se movía todo, que parecía un cangrejo, cómo se movía, que era el auto con el que Nigel Mansell sale campeón en el año 92. La Fórmula 1. No, era Williams. No, Williams. El Williams azul y amarillo que decía Camel. No sé si te acordás. ¿Sí? Claro. No. Nigel Mansell no corrió nunca con McLaren. Nunca. No. Y sale campeón en el año 92. En el 93 sale campeón Alain Prost y en el 94 lamentablemente se nos va Ayrton Senna y a mi modo de entender se terminó esa era maravillosa de la Fórmula 1, ¿no? Que arrancó allá por principios de los 70. Y ahora comienza otra. Y ahora empieza otra porque, bueno, hay una cantidad de cambios fenomenales. Los autos más cortos, más angostos, los motores, otro tipo de motores, otro tipo de neumáticos. Sí. O sea, cambia totalmente la Fórmula 1. Todo. Sí. Toda esa evolución que tuvo del auto normal, motor, caja de cambios. Vos te dabas cuenta cuando un piloto erraba un cambio porque el auto se iba para atrás. Perdía revoluciones. Hoy eso no se ve. No se rompen los motores. Vos fijate que es muy difícil que un auto de Fórmula 1 de punta o de final de pelotón, como es el auto con el que corre Franco Colapinto, el Alpine, que es el peor auto de la Fórmula 1, Eli Gasly, vos fijate que los motores no se rompen. No. Antes explotaban. Antes explotaban los autos. Pero hoy los motores no se rompen. No. Y las revoluciones a las que andan a las que se mueven esos motores son muchísimos más. Se habla de revoluciones de 17.000, 18.000 vueltas. Ni hablar, Dios me libre. Imaginar que el cigüeñal está dando 18.000 vueltas por minuto es una cosa impresionante. Pero bueno, forma parte de todo este cambio tecnológico al cual nosotros, nuestras generaciones, se tuvieron que acostumbrar, ¿no? Tuvimos que adecuarnos, no acostumbrarnos, adecuarnos. Sí. Porque los cambios venían y nosotros teníamos que ir. Si no te quedabas afuera. Si no te quedabas afuera, absolutamente. Sí. Absolutamente. Sí. Así que por eso estuvo muy bueno el videíto ese que estuvimos viendo, que nos subió Alejandro, donde decía que las bicicletas eran distintas. Hoy las bicicletas son supersónicas. Y la bicicleta que andábamos nosotros era esa bicicleta pesada, con guardabarro de chapa, de caño, andábamos sin casco. ¿Quién usaba casco cuando nosotros éramos chicos? No existía casco. Es verdad. Te caías, te raspabas los brazos, te quemabas en el asfalto. Esto, bueno, hay una cantidad de cosas. Estábamos con el carrito a Rulemán. El carrito a Rulemán. Era por épocas, ¿te acordás? Sí. El carrito a Rulemán. El carrito a Rulemán, mi papá era mecánico, ¿no? Y me acuerdo que le decía, no, papá, no tiré los Rulemanes que los necesitamos para hacer los carritos. Era una época del año. Una época del año determinada, el carrito de Rulemán se armaba con una tabla, le explicamos a la gente. Los ejes eran de madera. Se clavaba el Rulemán ahí en el eje. Se le ponía un clavo para que no se saliera. Claro. Algunos lo perfeccionaban, entonces lo hacían como el eje era cuadrado generalmente. Entonces los redondeaban un poquito. Una lima. A cuchillo, lima. Entonces los redondeaban un poquito para que entre lo mejor. Y después le daban unos toquecitos para que entre bien a presión. Claro. Y después lo acuñaban con algo. Sí, o le poníamos un tornillo o algo para que no saliera el problema. Y después la otra era, a los que éramos fierreros, nos hacíamos tirar por una bicicleta y en las esquinas coleábamos, ¿te acordás?
la bicicleta doblaba y vos te ibas de costado. ¿Vos lo viviste, Alejandro, eso? ¿No lo viviste? Te ibas de costado. Sí. ¿Y vos te sentías que era, qué sé yo, en aquella época? Parecía que estabas arriba de un Fórmula 1. Dios me libre, Dios me libre. Era una locura. Quemábamos zapatillas, quemábamos la parte del parte taco de la zapatilla. talón, claro. El talón lo quemábamos con la falta. Claro. Y después cuando volvíamos a casa, la zapatilla nueva. Ay, cuánta historia. Le poníamos una soguita y eso usaba. Claro. Una soguita con unos clavitos en cada punta. Entonces esa era la dirección. El sistema de dirección era ese. El sistema de dirección era ese. Que no era de engranaje, ni ninguna cosa, ni dirección hidráulica, ni nada. Era con un hilo. Entonces los pies iban en el eje delantero, y más de una vez, como nos asustábamos un poquito, bajábamos los taloncitos, y ahí frenábamos un poquito. Por supuesto, no queríamos entrar para que la vieja no nos dijera nada, porque estaban las Champions estaban que mamá mía. Estaban quemadas estaban. Mamma mía. Bueno, todas esas cosas vivimos nosotros. Jugar con una pelota pulpo, Ricardo, en el adoquín. Jugar con una pelota pulpo en el adoquín. Vos esperabas a la pelota acá para pegar una patada y te picaba y te salía para allá. Yo creo que ni Ronaldinho podía agarrar esa pelota, ni Ronaldinho podía agarrar. Era una locura. Sí. Pero bueno, con eso crecimos, ¿no? La pelota pulpo nosotros le escapábamos en la plaza. No queríamos saber nada porque no se podía jugar. No, era no sé, peor que una pelota de pelota paleta. Nosotros teníamos un equipito y no teníamos camiseta ni nada. Entonces, mi tío, muy fanático de Independiente, él había ido a ver a Independiente y estuvo en Italia. Cuando salieron campeones, contra el Inter. Contra el Inter. ¿Qué año fue eso? Bueno, que te cuento esto. ¿Perdieron ahí? Y él trajo de allá gente del Club Inter, le regalaron un juego de camisetas usado, ¿no? Por supuesto, un juego de camisetas, y esas camisetas primero las usaron porque él era un tipo que tenía pasión por los chicos y armaba equipos de fútbol y qué sé yo, y después nos regaló las camisetas a nosotros. Entonces nosotros jugábamos a la pelota en nuestra canchita, jugábamos a la pelota y nos poníamos las camisetas. ¿De Independiente? No, del Inter. Ah, del Inter. Eran manga larga. Del Inter. Eran manga larga. Hacía un calor a veces nosotros con las camisetas. Era lo que había. Y aparte, era lo que había. Eran gigantes. Entonces nosotros las teníamos que remangar y qué sé yo, todo. Porque eran gigantes. Eran nosotros éramos chicos. Y esas camisetas eran de jugadores profesionales. Claro. Viejitas ya estaban, pero no importa, nosotros no sabemos qué era. Era una felicidad tener eso. Sí. Lo único, el día de lluvia, que era el día más importante para jugar a la pelota, era el día de lluvia. Claro. Porque era cancha pesada. Claro, cancha pesada. Llamaba así, ¿te acordás? Hoy se juega con cancha pesada. Decía. Terminar en el barro era un placer tan grande. Entonces, claro, el día ese que llovía, no hacía falta juntar a nadie. Ya nos juntábamos todos ahí en la canchita. Claro, ¿cómo no vamos a jugar el día de lluvia? Claro. El día de lluvia era especial. Entonces, pero ese día no se ponían las camisetas. Claro. No, porque temor a que se rompiera. A que se estropeara, claro. Entonces, claro, porque tanta patinada, uno va al piso constante. Entonces dijeron, no. Ese día era un placer, porque uno llegaba, uno morocho, por supuesto yo no era, ¿no?
pero no importa. Morocho. Y en el medio del barro, ¿se imaginan cómo era? Se veían los ojitos blanquitos así, nada más. Nada más claro. Y era un placer tan grande ese. Y comíamos huevo frito abajo de un árbol que había ahí, un peral. Increíble. Comíamos huevos fritos de unas gallinas de un vecino que eran, algunos no sé si les habrá visto alguna vez, se llamaban gallinetas. Gallinetas, sí señor, yo las vi en el campo. Bueno, que eran unas gallinas chiquitas, Sí. pintonas, Sí. negra y blanca. Sí. Bueno, y ponían huevo por todos lados. Y el vecino las dejaba, andaba por ahí. Y nosotros comíamos huevo frito de ahí. Sí. Teníamos en el peral tenía un hueco natural. Y ahí hacían el... Entonces, ahí guardábamos la sartén, ahí guardábamos todo. Y ahí hacíamos los huevos fritos. Qué placer. Qué hermoso. El almacenero nos regalaba el pan, el aceite. Era increíble. Bueno, muy lindo eso. Qué hermoso. ¿Vos te acordás cómo se elegían los equipos? ¿Con la pisada? Con la pisada. Claro, con la pisada. Entonces, era punta y taco. Punta y taco. Pan y queso, claro, ahí está, Alejandro aporta pan y queso. Bueno, ahí está, pan y queso. Sí. Punta y taco, hasta que se llegaban, el que pisaba era el que elegía. Al contrario, era el que elegía. Claro. Era el que elegía, el que tenía prioridad, la potestad de elegir. Entonces elegía, claro. Y ahí uno no a mí me elegían siempre al final, ¿por qué sería? Y así se armaban los equipos. ¿Cómo? A mí me elegían siempre al final, ¿por qué sería? Pero un día me avivé y dije, yo voy a poner la pelota. Y acá vivo enfrente de la plaza y voy a poner la pelota. Y acá voy a mandar yo. Entonces se va a hacer lo que yo digo. Y entonces, claro, así se formaban los equipos. Y claro, a veces no le daban tiempo a uno a armar el mejor equipo. No era el mejor, pero no importa, había que jugar igual. Y se jugaba a la mañana, se paraba al mediodía, porque se tocaba un día como hoy, había que volver a casa. Sí. Y después se salía otra vez tipo 5 de la tarde. Otra vez. Pero ya después, acá donde yo vivía, ¿no? Donde vivo, acá en Valentina Alsina, mi grupo de amigos, a la mañana a la plaza a jugar a la pelota, y después a la tarde, bañadito, la bicicleta. Salíamos con la bicicleta, ¿viste? Y a dar vuelta por la plaza, o nos alejábamos un poquito, no mucho, había que volver, pasar por la puerta de casa para que nos vieran. Los viejos estaban sentados en la puerta de casa tomando mate, y nosotros teníamos que volver y pasar, y nos veían y seguíamos viaje. Nosotros nos juntábamos en la esquina, en el cordón de la vereda. Claro. En el cordón de la calle, ¿no? Sí. El cordón de la calle, ahí nos sentábamos. Y ahí teníamos un árbol que naturalmente tenía unos troncos que iban hacia adentro, unos huecos que iban hacia adentro, que formaban una escalera. Mirá. Y esa era nuestra escalera. Entonces subíamos allá arriba. Subíamos al árbol, y ahí nos quedábamos. Y charlábamos y qué sé yo. Una especie de cueva, era una especie de refugio. Claro. Como el dueño de esa esquina era, ¿cómo se cortan pasto? Jardinero. ¿Y qué jardinero? Bueno, vivías en una zona de mucho jardín, claro, mucho espacio verde. Habían casas de muchísimo espacio, mucho verde, casas muy grandes. Claro. Entonces, claro, los jardines eran... Había una competencia de jardines. ¿A cuál más lindo? Claro. Entonces iba él con su bicicleta, claro, y armaba los jardines, que eran una preciosura, los dejaba. Y consecuentemente el de él era hermoso. Claro. El mejor de todo. No, tenía ese árbol, lo tenía todo cubierto, ¿no es cierto?
Y claro, los vecinos, cuando no nos veían, se hacían que no nos veían, ya sabían que estábamos arriba del árbol. Pero los vecinos se ocupaban de mirar dónde estábamos. Lo dijimos varias veces, te cuidaban los vecinos. Muy lindo. Por eso... Y después, fíjate una cosa, a lo mejor te juntabas con alguna barrita de otra, de 2-3 cuadras, y por ahí pasaba un vecino y le decía a tus viejos, mira que está allá en mi casa, por ejemplo, están en República Argentina, ¿no? En la calle República, o en Brasil. Mire que están allá en República y Brasil, los chicos o su hijo, ¿no? Sí. Como que los alertaban a los para todos, que supieran por dónde andaban. Todos sabían exactamente. Uno salía y enseguida sabían. Porque por ahí había alguna chica que nos gustaba por ahí, ¿viste? Y entonces nos tratábamos de hacer amigos de la barra que vivía cerca de la chica, ¿no? Uno también era muy travieso. Era muy sinvergüenza. Era muy travieso. Sí. A mí no sé por qué siempre se me daba por ir por eso... donde estaban las chicas lindas del barrio. A nosotros nos echaron de un cumpleaños. A nosotros nos echaron. Yo decía, no, vamos para allá que está. Porque encima uno se creía pillo y era un estúpido que mamá. Era muy inocente. Muy pibe, muy inocente. Teníamos 13, 14 años. Y a uno le hacían decir cosas o hacer preguntas que ni siquiera sabía las respuestas. Sí. A ver, y esto fue lo que me pasó a mí. ¿Se acuerdan del juego verdad-consecuencia? Bueno, en la escuela se acostumbraba que iba casi todo el grado. Entonces íbamos todos, era todo el barrio iba a la misma escuela. Entonces íbamos ahí. Y había un arbolito. ¿Por qué hablo yo siempre de los arbolitos? Porque Adrogué es un lugar de mucha vegetación. Mucha. Claro. Y vegetación grande. Y todo muy... Eran momentos donde se arreglaba mucho los parques, los jardines. Claro. Entonces se arreglaban mucho. Y este arbolito hacía como una cuevita. Entonces, ¿Está todavía? ¿Está todavía, Ricardo? ¿Está el arbolito? No, la casa está totalmente cambiada. Claro. Bueno, entonces esta chica, era la dueña de casa. Entonces, justamente teníamos que hacer el juego de verdad-consecuencia en el arbolito. Ahí en el arbolito. Entonces todo era como todo, decía, preguntarle tal cosa. Claro. Preguntarle la otra. No, preguntarle esto. Y yo le pregunté. Cuando le pregunté, por supuesto, tenemos que pensar en los tiempos, tenemos que pensar en las edades, entonces, que era inocencia pura. Totalmente. Inocencia pura. Y dice, ¿qué? Esta chica, claro, siempre las chicas fueron más despiertas que nosotros. Totalmente. La tenía mucho. Entonces pegó una espantada. La tenían re clara. Pegó una espantada que mamá mía. La tenían re clara. Entonces, ¿qué hizo? Salió de ahí y lo primero que hizo fue avisarle al padre. Nada más y nada menos. El padre vino y nos sacó a todos de ahí como rata por tirante. Claro. Entonces, claro, nos abrió la puertita. Tenían una puertita de salida, ¿no es cierto? Ella abrió la puertita muy amablemente, y así nos dijo: Vamos, ya es hora, váyanse. Recién había empezado. Muy diplomáticamente. Recién había empezado. Y nos tuvimos que ir.
y nos tuvimos que ir. Esas son las cosas que uno dice, bueno, esas son las cosas que pasó. Sí, con la inocencia con que vivíamos todos. Con la inocencia que vivíamos. Sí. Hoy y nos gustaba una chica, ponele que nos gustaba una chica y nada. A mí me pasó personalmente, yo siempre lo cuento esto, los que me oyen y me conocen saben que lo conté un montón de veces. Yo pasaba mucha parte de mi vida en Pompeya, ¿no? con mis abuelos paternos. Y enfrente de la casa de mi abuela había una chica de la que yo estaba, pero perdidamente enamorado de la piba. Y nunca tuve oportunidad de decirle nada, porque mi abuela me decía, cuidadito con decirle algo a la chica de enfrente, ¿viste? Porque el padre es terrible. Mentira, el padre no era terrible. Claro. Pero para no tener lío, para no se armara lío, ¿viste? Me tenían amenazado. Entonces, bueno, ¿qué va a ser? Historias de pero que el amor, hemos vivido, que el amor llega en forma muy temprana, llegaba, porque a mí me pasó, pero imposible era. No, era imposible, porque platónicos. Era imposible platónicos. porque aparte era una maestra. Era una maestra que vivía a la vuelta de casa, María de la Paz. ¿Te enamoraste? Ella pasaba, yo me sentaba en el cordón. Te voy a contar algo. Yo me sentaba en el cordón de la calle, en la puerta de mi casa. Ella pasaba con su guardapolvo blanco, y cada vez que pasaba, hola Ricardito, me decía, y me tocaba la cabeza así, y yo sentía que el cuerpo se me estremecía. Se me estremecía, estabas enamorado, perdido por la maestra. Y mi mamá decía, ¿por qué yo salía tan rápido en ese horario siempre? Y claro, porque era el horario que pasaba María de la Paz. Ibas a ver a la maestra. Entonces yo esperaba ese momento, ya después yo parecía que estaba en el aire, flotaba. Entonces, eso era las cosas de los chicos. El viernes pasado nos juntamos siempre con mis amigos del colegio secundario, ¿no? Y yo tenía una profesora de inglés. Yo estaba encantado con la profesora. Y cuando tenía 14, 15 años, yo estudié inglés de muy chiquito, ya lo dije esto un montón de veces, ¿no? Yo nunca tuve profesora. Sí, yo tuve en el secundario. Escucha, si está Gustavo escuchando, se va a estar riendo, y mis amigos también, ¿no? Entonces un día dije, yo algo le tengo que decir. Era una mujer, para mí era preciosa, una mujer grande, ponele que yo tenía 14 años y esta mujer tenía 40, ponele. Entonces un día esperé que se fueran todos al recreo y yo quedé último. Cuando vi que salió el último, fui, me arrimé y le dije, profesora, le digo, qué linda que es usted. Me miró, se rió y me dice, anda al recreo. Como le dije, anda al recreo, déjate de bromar. Pero yo se lo dije, ¿viste? Bueno, yo era muy así, ¿viste? Bueno, en ese aspecto, profesora, qué linda que es usted. Nosotros nunca teníamos así profesoras lindas, no. Sí. No. Sí. Agradables sí, porque eran buenas personas, porque se daban, pero lindas ninguna. Una sola vez vino una maestra reemplazante porque la nuestra se había enfermado. Entonces vino una que era jovencita. Entonces, claro, se imaginan, a comparación de toda la que estaba, claro, era una muñeca. Mira, acá me está aportando la profesora, señora Mónica Gómez, de MG, que nos auspicia el programa de los miércoles, sí. Conexión Clásico. Me dice, ¿y los asaltos? Me pregunta ella. Lo que eran los asaltos. Bueno. Dice que los chicos llevaban la bebida, claro, y las chicas llevaban la comida. Me dice la señora Mónica. Dice, y se jugaba a la botellita. ¿Te acordás lo que era la botellita? ¿Cómo no?
Ahí está Alejandro, ¿viste? Alejandro también jugó a la botellita. Sí. Y bueno, y esas cosas que uno vivió tan apasionadamente, ¿no? Qué lindo. La verdad es que hemos tenido una infancia muy muy tranquila, muy hacíamos travesura, rompíamos vidrio, no dejábamos dormir a los vecinos porque nos poníamos a jugar a la pelota y agarrábamos de arco una cortina metálica y por ahí salía el gallego de la vuelta y decía voy a matar a uno. Dijo, un día salió por la ventana y dice flaco, váyanse, decía, vayan porque voy a matar a uno. No dejamos dormir la siesta nosotros. Les cuento, esto yo siempre lo cuento. Ahí había muchos naranjos, muchos árboles de naranja, pero los árboles de naranja, de esa naranja agria, y habían algunos que sí, que era dulce. Entonces nosotros íbamos y arrancábamos las dulces y las comíamos. Y siempre el vecino nunca dijo nada, jamás nos han dicho nada. Pero ¿qué pasaba? Había árboles frutales en las veredas. Claro. ¿No te acordás que había árboles frutales en la vereda? Estos árboles que yo ¿Estabas en la vereda? En la vereda. Claro. Entonces nosotros pasábamos, tac, y comíamos naranjas, ¿no es cierto? Ahora, había muchísimos árboles que eran de la naranja, pero agria. Claro. ¿Qué hacíamos nosotros? ¿Qué era? Se llamaba bergamota, eran las bergamotas, ¿no? Esa le hacíamos cambiar los árboles, porque hacíamos puntería contra el frente de la casa con las naranjas. Claro, quedaba todo el frente manchado. Era gente muy pulcra. Claro. Entonces, claro, siempre tenían la casa impecable, claro. Siempre con jardinero, con esto, con el otro. Claro. Y nosotros íbamos y nos poníamos en fila, así, y decíamos, bueno, y mirábamos, ¿hay alguien? No había cámara. No había cámara. No existía eso. Por ahí te estaba mirando atrás de la ventana, de la persiana. A ver, ¿nos está mirando alguien? No. Bueno, entonces nosotros primero íbamos y arrancábamos las naranjas. Después veníamos, nos poníamos en hilera y ahí va. 1, 2, 3, ahí va. Y corriendo. Y salíamos corriendo. Ay. Entonces, ¿qué pasa? Se cansaban los vecinos y dijeron, bueno, ¿quieren más naranja dulce? Acá le ponemos naranja dulce. Y cambiaban los árboles. Qué hermoso. Y cambiaban los árboles. Vos sabés, Ricardo, que el otro día lo hablábamos, ¿no? Ahí enfrente de la plaza, que vos conocés bien el lugar. Sí. No hubo toda la vida cloacas. Entonces había zanja. Claro. Cuando caía la pelota de cuero en la zanja, era como un adoquín después. Claro. Bueno, primero, si la llegabas a cabecear, yo creo que te quedaba pelado. Te quedaba pelado o te desnucabas del peso que tenía la pelota. Y segundo, cuando rescatábamos la pelota de la zanja, para secarla, la pateábamos contra los frentes. Entonces imagínate cómo quedaba el frente de la... Ahí está, Alejandro dice también. Entonces imagínate cómo quedaban los frentes de la casa. Claro. Cuando esa pelota, que era como un... Se ríe Alejandro. Que esa pelota era como una esponja. Se convertía en una esponja. Claro, en un momento se convertía en una esponja y explotaba contra la pared. Claro. Y dejaba una mancha... Quedaban los gajos, claro. los gajos dibujados en la pared. Cuando se secaba quedaba la pelota dibujada en la pared. Quedaban los gajos dibujados en la pared. Parecía Wilson, la pelota de náufrago, ¿viste? Del náufrago. Claro, tal cual. Y cuando se pinchaba, que había que descoser los gajos. Claro, sacar la cámara. Claro. Ahora, había que encontrar ahí supiera coser. Ahí aparecía el rompepaga. Nosotros que vivíamos frente a la plaza y teníamos la avenida, clavado, que la pelota terminaba en la rueda de un colectivo. Claro. Sin lugar a dudas. Y después también eso de, cuando yo aprendí a manejar, que me enseñó mi papá, muy chiquito, mi viejo me decía, cuidado porque atrás de una pelota siempre va un pibe. Sí. Mi viejo siempre me enseñó eso, me dice, cuidado de cuando sale una pelota, atrás va un pibe. No mira si viene en auto, si viene nada.
Esa era otra cosa era una precaución que me había enseñado mi papá a tener cuando yo aprendí a manejar de muy chiquito, aprendí a manejar como a los 9 años, eso por ahí. Y en la plaza vos llevabas la pelota y antes de empezar a jugar o ponerla para que se juegue, se decía rompepaga. ¿Qué era rompepaga? La pateaban a la avenida, rompía un colectivo, el que la pateaba tenía que ir a lo de Braesa, que estaba enfrente de casa, Oscarcito Braesa, que lo vi hace poco tiempo ahí en Pompeya, tenía que poner y había que pagar la reparación. Claro, le cambiaban la cámara. La cámara. Que me acuerdo que era Alberto Meana, ¿no? Que también es comerciante de Valentina Alsina. Íbamos y le pedíamos, por favor, Alberto, hacela para la tarde. Nosotros éramos medio ratones. Después de la siesta, ¿viste? No, hoy no, decía yo, hoy no me voy a poner a arreglar esto, no, para mañana después la arreglaba, pero nos hacía broncar un poco porque le decíamos, dale, ¿qué tal? Bueno, así era. Nosotros salíamos a buscar a ver quién, porque había que coser bien la pelota. Claro. No era fácil. Se cosía, porque hay distintos tipos de costuras. Claro. Hay una costura que es por adentro. Exactamente. Y había que empezar a coser. Y claro, nosotros buscábamos a ver quién la sabía coser. Y bueno, y así se... Mirá, acá me dice Marcela, que también nos está escuchando, también estaba el Tinenti con las piedras. ¿Te acordás? 5 piedras eran. 5 piedras. ¿Te acordás algo? ¿Jugaste al Tinenti con las piedras de canto rodado? Claro. Ibas levantando de a una y después se hacía, ¿te acordás? Se hacía así, te tiraba para arriba y no se te tenía que caer ninguna. Y habían no jugaste. La payana no más jugué. La payana, ahí está. Claro, ahí está. Habían piedras que eran como de mármol y las rayábamos nosotros, las limábamos en la calle. Sí. En el cordón, en el asfalto. En el asfalto. Entonces sí. ahí las limábamos y las hacíamos cuadradita. Sí. Y ahí... Con eso jugaban. No, nosotros con canto rodado. Buscábamos piedritas redonditas de canto rodado y con eso jugábamos. Porque era, como yo te dije antes, en el año había temporada. Claro. Estaba la temporada del carrito de Rulemanes. Después estaba la temporada de la bolita. Después la figurita. Después el yo-yo Russell. Claro, ¿te acordás que venía el yo-yo Russell? Después, no sé, bueno, la bicicleta todo el tiempo. El yo-yo Russell, la pelota todo el tiempo. Lo había puesto Coca-Cola. Exactamente. Que me acuerdo que tener el yo-yo Russell, te hacían la publicidad en la televisión, que la vamos a buscar y la vamos a pasar. El original yo-yo Russell decían, ¿te acordás? El original yo-yo Russell. Entonces... Después apareció el de madera, el yo-yo de madera, el valero. El valero. El tiquitaca. No. ¿Cómo se llamaba ese que vos lo tirabas y que quedaba? Trompo. El trompo. ¿Pero te acordás del tiquitaca? Que tac, tac, tac. Y había que golpeaba abajo. Te quedaban las manos. Y después tenía que golpear. ¿Te acordás? Era todo una cosa de loco. Mira, estoy viendo que nos estamos acercando. Hoy los pibes se la pasan así. Desgraciadamente. Así se la pasan los chicos. Y nosotros nos la pasábamos jugando todo el tiempo. Compitiendo entre nosotros. ¿La billarda conociste? No, eso no. Contá, ¿qué era? Dale, a ver, contá. Me contó mi viejo. Dale. Le pegaban a un palito de madera con un palo. No, eso no. Era como si fuera un golf. Pero... ¿El que tenía los arquitos? Me parece que sí, pero le pegaban... Yo sé, ¿sabés cómo? Era un taquito que lo... Sí, ¿sabés por qué lo conocí yo ese? Que el otro día lo vi en una película. Ese era el cricket. No, el croquet. Croquet, ahí está el croquet. El croquet. Que era una pelotita de madera con un taco se le pegaba y había unos arquitos. El que juega en Alicia en el País de las Maravillas. Sí, señor, ahí está. Tenés razón, ahí está. Alejandro tiene una memoria que... perdóname, porque yo quería decir algo. Por favor, adelante. Quería decir algo. Sí, señor. Estamos en vísperas de Navidad. De Navidad. Y estamos contando todo esto, que son recuerdos hermosos. Sí. De cosas vividas muy lindas y con mucha felicidad. Entonces, yo quería
tratar de decirle a nuestros oyentes Sí. Que en estas vísperas que hagamos algo distinto, y yo les propongo que acercarnos hacia alguna institución o algo, aunque sea, porque hay muchos chicos que están internados, hay muchos chicos que pasan las fiestas, que no es de la mejor manera. Entonces, yo le pido a todos que hagamos un segundo, que donemos 5 minutos de nuestra vida. Un rato de nuestra vida. 5 minutos de nuestra vida. Sí. Para llevar, ni siquiera les digo que compren. Si tienen algún librito de chicos o algo, y que lo lleven a algún lugar, que lo lleven a un hospital, que va a haber muchos chicos que necesitan eso. Y en estos momentos, que son momentos muy especiales para esos chicos, las fiestas se viven en un hospital de una forma muy especial. Sí. Entonces yo les pido que cualquier cosa, un cuadernito, un librito, no sé, o una carta para el amigo invisible, que va a ser algo de lo que no se van a olvidar jamás se van a olvidar esos chicos. Es cierto. ¿Sí? Y que nosotros habremos hecho contento, feliz a un chico que en ese momento no le está pasando muy bien. No. No porque lo que tenga sea de gravedad o no, sino por la situación, por estar ahí. Entonces, hacerle pasar un poco mejor ese momento. Uno cuenta tantas cosas lindas, pero lamentablemente tenemos cosas que no son tan lindas, pero sí podemos hacer que sean un poco mejor. Perdón, porque yo no quería en este Por día favor. quería Mensaje maravilloso que en acaba este de día hacer. quería decir algo de eso, y más teniendo bueno, el arbolito frente a nosotros, entonces bueno, frente a él pedirles esa colaboración. Ustedes sabrán dónde. Vos sabés, Ricardo, que en mi grupo de amigos, como mencioné hace un rato, hace un par de años hubo una circunstancia lamentablemente muy triste con el nieto de uno de ellos. 10 años. Y Joaquín Cabrera. Jorge, si estás escuchando, te mando un abrazo enorme, hermano. Sabes cuánto te quiero. Y bueno, y Joaquín nos dejó en aquel momento, ¿no? Y es como vos decís, fue casualmente también transitando el fin de año y los primeros días de enero, bueno, lo perdimos, se fue. Y son momentos muy complicados para la criatura, para las familias, que lo que vos decís, el mensaje que vos acabás de dar recién, la verdad es que es muy valioso, y ojalá la gente lo tenga muy en cuenta, ¿no? Bueno, vamos. ¿Querías decir algo, Ricardo? No. Vamos a recordar un poquito los programas que estamos haciendo, ¿sí? Exactamente. Los lunes de 20 a 21. Reconociéndonos. Ese programa. No lo puedo decir como Alejandro, pero bueno. ¿Qué va a hacer? Ese Reconociéndonos que hacen con Alejandro y con vos mismo, con Ricardo. Los jueves estamos haciendo historias de vida, y los miércoles de 20 a 21 hacemos Conexión Clásico, como el día de ayer que hicimos el programa número 18 ya en Radio de Todos, desde Lanús Oeste, provincia de Buenos Aires, República Argentina, y para todo el mundo, donde tratamos de mantener viva
lo que para mí fue la mejor música de todos los tiempos, que fue la música de los 70, 80, 90. La mejor década para mí fue la de los 80. Así que los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, que nos sigan en nuestros programas, en este que hicimos hoy, donde tratamos de abusar la memoria para acordarnos de nuestra niñez, nuestra juventud, nuestra adolescencia, que no está tan lejos y que la pasábamos tan bien, ¿no? Sí. Como las cosas que decíamos hoy, ¿no? Así que se nos fue el tiempo, ¿no? Sí. Se nos fue. Recordando se nos fue el tiempo. ¿Viste vos? Es increíble. Recordando se nos fue el tiempo. Nos hemos reído, hemos pasado por algún momento más tranquilo, de más calma, de más reflexión. Y bueno, un poco es lo que nos propusimos cuando ideamos con vos hacer este programa, ¿no? Sí, así que bueno. Sí, bueno, ahora ya estamos, ahora nos vemos, bueno. Y vamos a tener 2 jueves medio complicados, ¿no? Sí. Porque la próxima semana es 25 y la otra semana es 1. Así pero que, no importa, vamos a estar presentes. Vos decís que lo vamos a estar presentes. Por supuesto. Vamos a salir grabados. Pero por supuesto que vamos a estar presentes. Muy ¿Cómo bien. que no? Seguro. Ya Conexión dijimos que lo vamos a hacer. Y no sé, en el caso de reconociéndonos ustedes, qué tienen pensado con Alejandro. Vamos a mandarle un beso a Graciela, Graciela es la directora de la radio, le mandamos un beso grande. Siempre nos provee de nuestras bebidas, de nuestros refrescos, para que estemos cómodos, estemos confortables. Así que bueno, dejamos un beso grande a Graciela. Y bueno, siempre agradeciéndote a vos, Ricardo. Por favor, es un placer. Que me hayas dado la oportunidad de acompañarte en este programa, ¿no? Es un placer hacer esto. Esta pasión que es por la comunicación y por hacer radio, ¿no? Sí, es maravilloso. A Alejandro, que siempre está con su técnica impecable. Así que bueno. Bueno. Se nos fue. Nos estamos viendo entonces. Cerrá vos, Ricardo. Nos estamos viendo. No, yo prefiero que vos lo cerrás siempre de una forma más elegante. Bueno, vamos a saludar primero que todo a toda la audiencia, a la señora Mónica que nos mandó ese dato, también a Marce, a mi hija que seguro está escuchando, Andy, a Graciela que está ahí, controlando siempre lo que estamos haciendo nosotros, que recordemos los programas, que siempre nos lo dice, ¿no es cierto? Sí. A Mirta, a Gustavo, a Luis, a Martín, bueno, cantidad de gente que nos escucha afortunadamente, y que nos sigan acompañando como cada jueves, como cada miércoles, como cada lunes, escuchando la música de la radio, que la selección es excelente la selección de música de Radio de Todos. Y nos encontramos los lunes, los miércoles, los jueves, todo el tiempo. Por supuesto. ¿Sí? Por supuesto. Le damos las gracias a todos, Ricardo, a vos, Alejandro, que lo pasen muy lindo, que tengan un buen fin de semana. Como bien dijo recién Ricardo, vamos a estar al aire los días correspondientes. Por supuesto. Así que nos vamos a estar viendo. Y el saludo, el saludo festivo va a estar presente. Siempre. ¿Sí? Así que ya estamos cerquita. Ya estamos muy cerca. Estamos apenitas a horas de la Nochebuena, de la Navidad, que sea en paz, que sea en paz, fundamentalmente en paz, que haya felicidad en cada uno de los hogares, que el 2026 sea un año próspero para la Argentina, que tanto lo necesita, ¿no? Que a ver si de una vez por todas podemos despegar esta nave monumental que es la Argentina y que no puede terminar de despegar, de tomar vuelo, Sabemos que tiene todas las capacidades, que tiene todas las posibilidades, pero bueno, a ver si el 2026 es un año donde podamos decir a fines de 2026, bueno, por fin estamos con una velocidad de crucero
Sí. Interesante, ¿no es cierto? Siempre hay que tener la esperanza. La esperanza, por supuesto. De que eso va a suceder. Que cada uno de nosotros ponga el grano de arena que hay que poner, que honremos la vida, como dice la canción. Sí. Que honrar la vida es trabajar, es hacer las cosas con seriedad, con responsabilidad, con pasión. Sí, y que esto no es una cuestión partidaria. No, en absoluto. Sino en absoluto. una cuestión de argentinidad. En absoluto. Somos argentinos y queremos que Argentina... tenemos el mundial, atenti con esto. Tal cual. Atenti con esto. No nos acordemos solo de Argentina cuando se juega el mundial. Exactamente. Todos los días nos tenemos que levantar y decir somos argentinos, golpearnos el pecho y decir... Por eso mismo digo, salir adelante. Esto se trata de una cuestión de argentinidad. Totalmente. La argentinidad al palo, ¿no? Tal cual. La argentinidad al al palo. Todos o no tiene solución. ¿Qué va? La solución está todos juntos. Sí, señor. El éxito de cada uno hacia el éxito del conjunto. Sin ¿no? duda, sin duda. Esto sin duda. Sin duda. Y a mí hay una cosa que me enseñaron cuando era muy chico que decían sube el agua, sube el corcho. Así que, esto es así. Bueno, perfecto. muchas gracias a todos los que estuvieron de aquel lado. Y si ustedes no están ahí, no tiene sentido que nosotros estemos acá. Les mandamos un saludo muy grande. Tengan un muy buen fin de semana. Y seguramente la semana que viene vamos a estar otra vez viéndonos. Fuerte abrazo para todos. Chau, chau. Chau, chau.